todo fuken. Luis, ¿qué te pasa en la boca? ¿Te ha dado un chungo o algo? No, que va, solo estaba diciendo que igual podríamos hablar en este Japonesamente de la Organización Territorial de Japón, para que nuestros japonistas sepan un poquito más del tema. ¿Y no se te ha ocurrido empezar por ahí, en lugar de directamente decir todo fuken, cariñito de tu mamá? Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. ¿Cómo os habéis quedado al escuchar eso de todo fuken? Contadlo. Este teatrillo me ha gustado, Luis. Hacía días que los teatrillos eran un poco más, no voy a decir serios. Pero... Llevamos 3 temporadas, Laura, o sea, y yo ya he sido muy tonto en los teatrillos de los primeros episodios. Necesitamos no teatrillos. Se me ocurre cómo ser más tonto. Necesitamos teatrillos del Club de la Comedia. Esto no, aquí hay que... Me ha gustado esto, todo fuken. Y te has quedado muy a gusto. Pues hombre, más a gusto que en brazos. Pero seguro que os habéis quedado todos pues como yo, ¿no? De todo fuken. ¿Qué es esto de todo fuken? ¿No? Pues bueno. Pues es hablar de todo el fuken. ¿Y qué es el fuken? Pues no sé. A ver, realmente es un acrónimo que resume... Bueno, sí, no exactamente un acrónimo, pero una palabra compuesta de la primera sílaba de otras... Ni siquiera sílaba. Del primer kanji, realmente es una palabra de 4 kanjis, to, do, fu, ken. A lo mejor ese ken ya se empieza a sonar. Realmente todos esos sonarán, ¿no? Pues entonces se escoge a un kanji, se juntan esos 4 kanjis, como se lee todo fuken. Es un poco como los proverbios japoneses de 4 kanjis. De los 4, ¿no? Igual, la misma idea. Y básicamente hace referencia al sistema japonés de división territorial, ¿no? Y administrativa. Lo que todos comúnmente conocemos como prefecturas. Aquí en el podcast hemos hablado muchas veces de prefecturas. Está en la prefectura de tal, la prefectura de cual. No, yo creo que exacto, probablemente que esto término... es una palabra en castellano muy curiosa. Sí. Prefectura, ¿no? Porque claro, viene de un prefecto, ¿no? Que suena como muy romano y demás, pero aquí en Japón no hay ningún prefecto ni nada. O sea, no sé realmente, porque en inglés también es prefecture, no sé exactamente cómo se decidió, ¿no? La traducción cuando se descubrió por primera vez cómo se iba a implantar el sistema de organización territorial de Japón. Igual merecería la pena investigarlo un poco. Sí, es verdad que, claro, provincia se usaba en el periodo Edo, eran las provincias, ¿no? Normalmente. Entonces supongo que para diferenciarlo especialmente de la organización territorial del periodo Edo, necesitabas una palabra diferente. Tenían que tener, ¿no? un cambio, eso estaba clarísimo. Claro, entonces si usas provincia, la provincia de Satsuma, la provincia de tal, en el periodo Edo no puedes usar la misma para ya el Japón, entre comillas, moderno, ¿no? Entonces, eso bueno, ahí tenemos prefectura, que seguro que es un término que a todos os resulta muy familiar y que básicamente lo podríamos decir que es el equivalente a las provincias españolas. Totalmente, sí. La provincia española, que bueno, no es el único país, Japón, que utiliza la palabra prefectura para sus divisiones territoriales y administrativas, pero bueno, ya que estábamos, pues me apetecía un poco sacar ese mini debate, ¿no? Ponerlo en la cabeza de los japonistas que nos escuchan, pues para que se pregunten ¿y esto de dónde viene? O esto a lo mejor en mi país también se gestiona con este nombre, ¿no? Pues ¿por qué? ¿no? Contadnos. Pero de todas maneras, en los comentarios. Claro, os seguro que os estáis preguntando, pues si prefectura realmente es como provincia, ¿vais a estar aquí una hora hablando de esto? Bueno, a lo mejor lo hacemos cortito. Puede ser que sea un poco más cortito hoy, porque es verdad que el tema da para lo que da, tampoco aquí vamos a tirar cohetes, pero sí que es verdad que todo el sistema de prefecturas en Japón tiene un poquito más de complejidad. A ver, un poquito más de complejidad. Si tú eres un turista y vas a Japón y dices estoy escuchando el podcast de japonismo, ya sea Japón a fondo, japonesamente, pues os da un poco igual, ¿no? Pero si lo que queréis es conocer un poco más por qué esto, cómo se organiza y tenéis curiosidad un poquito por profundizar, pues yo creo que puede resultar un episodio interesante porque el saber no ocupa lugar. Bueno, sí ocupa, en mi cerebro ocupa lugar. Bueno, mi padre cuando decía esta frase siempre decía, bueno, menos la enciclopedia del salón, que no vean lo que abulta. Ocupa. Bueno, y fíjate, el saber ocupa lugar, que en la película esta de, ¿cómo se llamaba? La de los sentimientos y que van al
a la mente de la chica, de la protagonista. Es una Inside Out. Eso, Inside Out. Y que son esas bolas, ¿no? Los recuerdos que dicen, yo qué sé, la tabla de multiplicar del 7 se va, la canción no sé cuánto se queda, ¿no? Pues ocupa lugar, un montón de bolitas que tenemos ahí en el cerebro. La cuestión está en que Japón tiene 47 prefecturas, para empezar hablando un poco. Venga, porque llevamos vamos a ponernos aquí, en serio. Sí, porque es que llevamos aquí divagando, pero que no veas. Pero no todas las prefecturas japonesas tienen el mismo rango. Yo creo que ahí empezamos. Ahí empezamos con un poquito la complejidad, como tú bien has dicho, no desde un punto de vista turístico, sino simplemente para aprender un poco del aprendizaje. ¿no? Fijaros que hemos dicho, de las 47 prefecturas no todas tienen el mismo rango. Vale, entonces empezamos de manera así introductoria diciendo que hay una prefectura metropolitana llamada To. Luego hay una prefectura territorio o región que se llama Do. Luego hay 2 prefecturas que habían sido urbanas llamadas Fu. Y el resto, hasta 47, hasta completar las 47 que hay en Japón, son prefecturas que antaño fueron rurales, que reciben el nombre de Ken. Con lo cual, fijaros, hemos dicho prefectura metropolitana, To, territorio, región, Do, las que habían sido urbanas, Fu, las rurales, Ken, To, Do, Fu, Ken. Toma ya. Ahí volvemos al inicio del episodio. Pero al todo final Fuken. Es una regla mnemotécnica muy fácil, porque todo Fuken, ¿no? Como suena peculiar, pero es relativamente fácil de recordar. ¿no? Entonces, cuando tú sabes que cada sílaba de esta palabra representa los 4 tipos de prefecturas que existen en la organización territorial del Japón actual, pues lo tienes muy fácil, sobre todo porque el Ken, tú misma lo has dicho al principio, estoy seguro de que lo hemos escuchado más veces, entonces eso ya lo apartas y dices, vale, estas son las prefecturas normales, y luego tienes el To, el Do y el Fu, ¿no? El To es la metropolitana, el Do es la región o territorio, y el Fu son las dos antiguas urbanas. Urbanas, eso es, ¿no? Ya veis que, claro, nosotros llamamos prefectura todo en español y ya está, ¿no? Tal cual, no hacemos ningún tipo de distinción, pero en japonés sí que hay distinción, porque habrá, ¿no? Justamente el nombre de la prefectura más To, nombre de la prefectura más Do, nombre de 2 prefecturas más Fu, y el nombre del resto de las prefecturas más Ken, ¿no? Sobre todo porque, ahí ya se hace la distinción. Sobre todo porque al hablar en japonés, la capital de ciertas de esas prefecturas tiene el mismo nombre que el nombre de la prefectura. Entonces, si tú solamente dices el nombre de Niigata, por ejemplo, claro, por decir algo, ¿no? Bueno, en este caso es fácil, ¿no? Porque es Ken. Claro, sí, pero bueno, también Bueno, Niigata pero es la capital, claro, exacto. Tú tienes que decir Niigata-shi, para es ciudad, referirte a la ciudad. O Niigata-ken para referirte a la prefectura de Niigata. Es como, ¿no?, si hablas de Madrid, ¿no? Que es algo que me queda muy de cerca, que tienes Madrid ciudad o Madrid, que es el nombre también de la provincia, o bueno, incluso en el caso de Madrid, de toda la comunidad. Exacto. También, ¿no? Porque es comunidad uniprovincial. ¿Ves? Entonces, en japonés te hubiesen puesto ahí un sufijo. Exacto. Y lo dejan muy claro. El shi. En japonés, con el sufijo, ya sabes de qué parte de la región estás hablando. Sí, porque, ¿no?, en japonés nunca hablas diciendo Niigata, por ejemplo, siguiendo en este caso, en este ejemplo. Nunca vas a decir solo Niigata. Vas a tener que poner siempre el sufijo o Niigata-shi, o Niigata-ken, o Niigata lo que sea, ¿no? Pero siempre vas a tener que especificarlo. Entonces es muy curioso que ya, claro, con estos sufijos, ¿no?, ese todo Fuken, ya tenemos un poquito de información sobre esa prefectura de la que se nos está hablando en japonés, ¿no? Aunque en español pues no tengamos un nombre específico para cada una de ellas. Efectivamente. El hecho es que todas las estructuras de gobierno local del Japón actual son herederas de la Ley de Autonomía Local que se promulgó en 1947. Sin embargo, el origen de este sistema de prefecturas del que estamos hablando surge de la restauración Meiji en 1868. Muy interesante esto. Yo creo que deberíamos centrarnos aquí un poquito, más o menos breve, pero hacer un poco de repaso histórico, ¿no? Realmente, porque claro, tú has dicho
este sistema de prefecturas, el origen realmente está en esa restauración de Meiji, un momento clave en la historia japonesa, ese momento que Japón abre al exterior después de más de 2 siglos estando, ¿no?, completamente cerrado, y reciben un montón de influencias, un montón de conocimientos del extranjero y hacen un cambio brutal de su sociedad, ¿no?, una reestructuración total de su sociedad. Pero entonces, ¿cómo era antes? Exacto, pues antes de la restauración Meiji, tú lo has mencionado hace un momento, Japón estaba dividido en Han, que era el nombre que recibían los dominios controlados por los daimyo o señores feudales. Y estos dominios, al igual que el shogunato, eran hereditarios. Sí, es verdad que a veces se habla de dominios y en parte me gusta porque le da un toque más feudal, exacto, sí, ¿no? Pero en inglés especialmente se usa mucho provincia. Y por influjo al final, ¿no? Pero también se utiliza a veces domain. Sí, también es verdad, el Satsuma Domain, por ejemplo. Sí, se usa mucho. Pero he visto también provincia bastante, sí. ¿No? Entonces teníamos esa estructura, ¿no? Esa división territorial. Pensad en esos daimyo, recordar el daimyo es lo que podríamos decir el señor feudal, el señor de esa región en concreto, que siempre tenían que tratar con el shogun, que es el número 1, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Lo que pasa es que cuando se reinstaura el poder imperial con esa restauración Meiji, se pone en marcha un proceso de centralización y se impulsó la abolición de ese sistema de división territorial, convirtiendo los Han en prefecturas. No exactamente tal cual eran, esto lo hablaremos, con un proceso que recibió el nombre de Heian Chicken. Heian Chicken. Sí, porque el chicken me suena... Sí, suena al chicken casi. Yo ahora, mira, tengo hambre, Luis, y es hora, es que exacto, a punto de la hora de comer. Me pasa igual a mí, entonces lo he leído casi que parece que es pollo, ¿no? Y es como, vamos a abolir el pollo de la prefectura o algo. Me veo en el Konbini comprando un pollo frito de estos. Y uno de los motivos también importantes, hemos dicho que los dominios eran hereditarios. El pasar a un sistema de prefecturas centralizado por el gobierno Meiji supuso hacerlos políticos, es decir, que fueran personas civiles que no tenían, que no heredaban el cargo, ¿no? Sino que en aquel momento, claro, Japón pues el emperador tenía mucho poder, pero la decisión era más de la sociedad civil, no tanto de un cargo hereditario que se fuera pasando de generación en generación. Y esto fue muy importante, aunque es verdad que muchos samuráis, ¿no?, cuando vieron los cambios que venían con la restauración Meiji, pasaron a postularse para ser los gestores de esas nuevas prefecturas, ¿no? Decir, vale, lo he sido del dominio, pues ahora lo queremos seguir siendo de la prefectura. A ver, en parte lo entiendo, ¿no? Al final somos los que tenemos la experiencia. Y ya no solo por eso, también es un poco el ansia de poder y de mantener tu estatus. Quieras o no, lo decíamos, la restauración de Meiji supone un cambio brutal en toda la estructura de la sociedad japonesa, ¿no? Entonces es lógico que a algunos, entre comillas, les costara o que dijeran, bueno, vale, si este es el cambio, voy a intentar al menos mantener mi poder en esta región en la que yo ya he tenido poder. Lo que pasa, claro, es que no... Exacto, lo que pasa es que no todos lo tuvieron porque no todos... Es que esto es importante también porque el proceso tardó un año más o menos, ¿no? Porque se completó en 1869, cuando la mayoría de los señores feudales o daimyo que hemos mencionado devolvieron voluntariamente, con más o menos presiones. Lo de voluntariamente vamos a ponerlo entre comillas. Entre comillas, devolvieron al emperador el control de sus territorios o Han. Algunos lo hicieron bajo amenazas de intervención militar. Es decir, que antes de la restauración Meiji, es lo que hemos dicho a veces en los directos, en la web, ¿no? Incluso también aquí, no había a pesar de que Japón, ¿no?, se podía considerar un país más o menos unificado, pero no había un sentimiento de pertenencia a una misma nación. No, porque era cada el sentido dominio, de pertenencia del dominio. Exacto, la gente tenía sentido de pertenencia al dominio. Y una de las cosas que el gobierno Meiji quiso hacer también es crear esa conciencia de somos japoneses, ¿no? De forma que alguien, por ejemplo, en Okinawa, aunque esté más cerca de Taiwán, se sienta más cercano a una persona en Hokkaido, a pesar de que la distancia es mucho más grande, que a la propia persona de Taiwán, ¿no? Eso es. Entonces, para eso el gobierno central, el gobierno Meiji, necesitaba tener el control de todo el territorio, en lugar de tenerlo distribuido, pues que cada señor feudal tuviera el control. Y esto se hizo con este proceso.
Entonces, bueno, como hemos dicho, estos territorios se renombraron como prefecturas y lo que tú mencionabas antes, ¿no? Para un poco de recompensar, quizá un poco también que los ánimos estuvieran tranquilos, que no hubiera luego grandes problemas, pues a esos daimyo que habían, entre comillas, devuelto pacíficamente, amablemente, simpáticamente sus territorios de esa manera tan voluntaria y tan libre como lo habían hecho, pues algunos, la gran mayoría, se les nombró gobernadores, ¿no?, de esas prefecturas. Y como tú decías, eso sí, la única diferencia es que si antes el cargo era hereditario, el daimyo pues pasaba, ¿no?, de generación en generación, a partir de ese momento se convirtió en un cargo administrativo y evidentemente no en un cargo hereditario. Efectivamente. Luego, un poco más tarde, en 1871, se reorganizaron los territorios en prefecturas urbanas, las fu, y prefecturas rurales, las ken. Entonces, en ese momento Aquí el acrónimo queda Fuken. Fuken, exacto. Y se crearon 3 prefecturas urbanas: Tokio-fu, Kioto-fu y Osaka-fu, y 302 prefecturas rurales. Básicamente lo que se hizo es cambiar a cada territorio de nombre. Es decir, tú tenías un territorio que era una provincia llamada Han, o con el sufijo Han, y le pusiste el Ken, quitando a las 3 que eran, ¿no?, pues Tokio, que era la antigua Edo, ¿no?, pues cambió de nombre en este momento de la restauración Meiji, pues Tokio pues le ponemos Fu, Kioto también es un poco importante, pues Fu, y Osaka también, pues Fu. Es que, a ver, Luis, aquí es lógico, son ciudades muy grandes. Son ciudades grandes. Fu, qué grandes son. O Fu, qué grandes son. Exacto. Estas ciudades. Ya tenemos ahí el Fu, claro. Ya tenemos ahí el Fu. Había que... Pero yo flipo. 302 prefecturas, claro, como para aprenderse eso de memoria. No, y ya no solo aprenderse, tú imagínate la gestión de eso. Sobre todo porque antes cada territorio se gobernaba, digamos, de forma independiente al resto. Pero cuando tú tienes un gobierno centralizado, tú imagínate la burocracia para gestionar un gobierno centralizado que controle 302 territorios al mismo nivel, más o menos. Una locura. De hecho, en 1872 el número se redujo muchísimo porque se mantuvieron esas 3 Fu, Tokio Fu, Kyoto Fu y Osaka Fu, y luego básicamente se reagruparon, ¿no?, varias prefecturas en una, y pasamos a tener solo 72 prefecturas de las ken, ¿no?, de las Exacto, rurales, pero aún así digamos. estábamos hablando que en 1872 había 75 prefecturas en total, que hoy en día son 47, que dices, tela. Todavía hay que reducir un poquito más, ¿no? Aunque claro, tú imagínate el enfado que tuvieron que tener muchos señores feudales. En eso estaba pensando yo. Claro, porque es que muy poquito antes, en 1869... ¿no?, se habían devuelto los territorios y se habían puesto a esos daimios como gobernadores de las prefecturas. Pero ahora... Y llega 1872 y es como, oyes, pues a varios cientos de vosotros os quedáis sin cargo. Hombre, sí, porque hemos dicho que pasamos de 300 y pico, no recuerdo cuándo era ya el número, porque se me ha olvidado. ¿Ves cómo el saber se ocupa lugar? 302 rurales y 3 urbanas, vale, es decir, pues no, 305. Sí, pero las de 305 urbanas se quedan 75. igual. Exacto, pero si no las 302, 72. Es que es un montón. Claro, y un montón de esos ex-daimyo, actuales gobernadores de prefecturas, que de golpe y porrazo se quedan sin cargo porque tenemos más gobernadores. Claro, que prefecturas. Y pasan a estar por debajo, ¿no? Incluso aunque digas, bueno, pues ahora esto que era una prefectura, ahora a lo mejor es una región dentro de una prefectura más grande. Claro, pues pero el cargo es diferente. El cargo es diferente, ya no es tan importante y ya no dependes directamente de la persona que dependieras antes en el gobierno central, sino que tienes por encima al gobernador de la nueva prefectura, que pues a lo mejor será uno de los daimios de las antiguas, claro, ¿no?, de las que se aglutinan, pero solo uno. Como una competencia casi, claro, ¿no? Bueno, de todas maneras, el gobierno central los tuvo un poco cuadrados porque como 10 y pico años después, en 1888, redujo de nuevo el número de prefecturas, que ya quedó en esas 47 que seguimos teniendo en la actualidad. Exacto. Luego, con el paso de los años ha habido algún cambio, que ahora os contamos, pero no ha modificado el número de prefecturas. Es decir, las 47 prefecturas de Japón se mantienen en número y nombre, al menos nombre
propio, ¿no? Que ahora mencionamos más de esto, en 47 desde 1888. Y antes hemos dicho, cuando hablábamos del To-Do-Fu-Ken, ¿no? Y ahora también estábamos hablando del Ofu, ¿no? Qué grandes son estas Tokio, Kioto, Osaka, porque son urbanas frente a todas las Ken que son rurales. Realmente esta distinción, a lo mejor en esa época, a comienzos del periodo Meiji, tenía sentido, pero en la actualidad... En la actualidad no tiene nada de sentido porque según datos del Banco Mundial, creo que el 92% de la población japonesa es urbana. Vive en entorno urbano, ¿no? Efectivamente. Con lo cual, claro, diferenciar a veces Ken de Fu me parece, especialmente es viendo... más histórico, yo creo. Sí. Pero bueno, a lo mejor en un futuro vuelve a haber un cambio. Sí, a medida que se despoble Japón, ¿no? Que también puede ser, sí, claro. Yo lo llevaba al contrario, de que fueran todas más urbanas. Pero a lo mejor sí que volvemos a usar... Bueno, a lo mejor usar le el tienen rural, que añadir ¿no? un quinto acrónimo o una quinta sílaba al todo Fuken para definir las prefecturas abandonadas. Pero bueno, en el inicio, cuando decíamos eso del todo Fuken, hemos dicho que el To hacía referencia a una prefectura metropolitana. Exacto, y no la hemos mencionado todavía. Ahora estábamos hablando aquí de Tokio Fu, Kyoto Fu y Osaka Fu. Entonces, este To, Luis, ¿a qué hace referencia? Pues fíjate, tú has mencionado Tokio la primera y vas bien, porque en 1943... Es que he estudiado. Has estudiado, ¿no? La prefectura urbana de Tokio, que era Tokio Fu, había existido desde 1869. Ese momento, en ese año, 1943, Tokio Fu, la prefectura, se unió con la ciudad de Tokio, Tokyo-shi, para formar la única prefectura metropolitana que existe en Japón, que es To, ¿no? Entonces, ahora mismo, desde 1943, Tokio, como prefectura metropolitana, es Tokio-to. A mí me explota un poco es súper curioso que incluye esto, la ciudad, que es súper grande, y la prefectura. Todo junto. Pero claro, no lo podemos confundir con lo que se llama la metrópolis de Tokio, ¿no? Sí, la metrópolis de Tokio son unos 13 millones de habitantes, de los cuales 9 se concentran en lo que fue la ciudad de Tokio, el Tokyo-shi, y no hay que confundir lo que es la metrópolis con el área metropolitana de Tokio, ¿no? Que el área metropolitana, lo que a veces se llama el Gran Tokio, incluye ciudades de prefecturas cercanas y suma en total 37 millones de habitantes. Lo que pasa que ese área metropolitana no es una única entidad política, ¿no? Lo que pasa que, claro, hay tanta gente viviendo en esa llanura de Tokio, que tienes muchos, por ejemplo, pues muchos servicios, ¿no? Líneas de tren que circulan más allá de la propia prefectura metropolitana de Tokio, porque tiene sentido, porque esas otras prefecturas circundantes se han convertido casi en ciudades dormitorio. Entonces, ese Gran Tokio son unos 38, 39 millones de personas, que es la más poblada del mundo. Claro, entonces, entre 1943 y 1947, ¿no? Es decir, justo antes del final de la guerra y justo después ya del final de la guerra, el gobierno prefectural, el gobierno de la prefectura, hizo más o menos un poco, ¿no?, de gobierno de lo que había sido la ciudad de Tokio. Exacto. Y ya a partir de 1947, la zona, el área de lo que había sido la ciudad de Tokio, es lo que hoy conocemos como esos 23 distritos o barrios especiales de Tokio, ¿no? Efectivamente. Estos 23 distritos, que es donde se concentran los principales puntos turísticos de Tokio, tienes, por ejemplo, Shinjuku, Shibuya, Chiyoda, Minato, Bunkyo. Todo esto tienen categoría de ciudad, pero no, o sea, se los llama barrios especiales también para... yo creo, ¿no?, como la traducción, para que entendamos un poco la organización de una manera parecida a lo que tenemos en nuestras ciudades. Sí, porque realmente nosotros también tenemos juntas de distrito, por ejemplo, que no llegan al nivel de un ayuntamiento, pero mucho papeleo, ¿no?, muchas gestiones las tienes que hacer en tu junta de distrito. Efectivamente. El caso es que Tokio es tan grande que, por ejemplo, Shibuya
tiene categoría de ciudad, con lo cual, más que una junta de distrito, tiene su propio ayuntamiento. Y lo que a veces se llama el ayuntamiento de Tokio es en realidad el gobierno metropolitano de Tokio, ¿no? Este edificio de 2 torres gemelas que es un tocho. Con mirador, que es muy tocho, es el tocho, obra de Tange Kenso, es el gobierno de los 23 distritos de Tokio. Esto es complicado. Bueno, y de toda la prefectura metropolitana, exacto, de hecho, todo, no solo porque los no 23. solo los 23, luego tenemos los barrios al oeste, ¿no? Exacto, que también. Son bastante menos conocidos. En japonismo tenemos alguna cosilla y algunas cosas más que tenemos pendientes de explorar justo hacia el oeste de lo que sería lo que nosotros entendemos como, en general, los turistas, la ciudad de Tokio, ¿no? El Totalmente. Centro de la ciudad. Pero claro, si hablas de la ciudad de Tokio, pues no puedes hablar de la ciudad de Shibuya, ¿no? O de la ciudad de Shinjuku, porque te explota un poco la cabeza. Yo creo que la mejor manera de distribuir las palabras de una manera que establezcas una jerarquía en tu cabeza. Pero claro, realmente estos distritos, estos barrios especiales, tienen órganos de gobierno que son propios, toman sus propias decisiones. Es como cuando se dijo, ¿no? Por ejemplo, que el gobierno de Shibuya, ¿no? Creo que iba a hacer matrimonios entre parejas del mismo sexo, ¿no? Y ellos lo podían hacer, aunque el resto de Japón no lo hiciera, ¿no? Ni siquiera la propia metrópolis de Tokio, porque Shibuya, como ciudad, tiene sus propios órganos de gobierno. Lo que pasa es que, si no me equivoco, Shibuya, estos barrios especiales reciben el sufijo de ku, ¿no? Exactamente. Que ni siquiera es el shi de ciudad, es un ku, porque de nuevo no es realmente ciudad, el concepto de ciudad, pero sí que, claro, parece una ciudad por todos estos órganos de gobierno independientes que decías tú. Pero ¿no? claro, por eso la traducción es complicada. En los carteles bilingües que hay cuando vas por la ciudad, sí que mencionan en inglés City of Shibuya. City of Shibuya. Sí, pero realmente creo que es una mala traducción. Para mí sí, para mí es una mala traducción. Intenta, ¿no? Dar la idea de, claro, realmente es una parte independiente dentro de un todo bastante más grande, pero no es una ciudad como tal, ¿no? Es más que una ciudad casi. Exacto. Porque, de hecho, la metrópolis de Tokio, el Tokio-to actual, tiene estos 23 barrios especiales que hemos dicho, los ku, pero es que tiene 26 ciudades, es decir, la palabra japonesa shi, tiene 5 pueblos, los machi, y tiene 8 villas, o mura, ¿no? Y todas estas divisiones administrativas, lo que hemos dicho, se gobiernan desde el gobierno metropolitano de Tokio, el edificio que hay en Shinjuku, ¿no? Y que tiene miradores gratuitos. Por eso, cuando escribes una carta a alguien que vive en Tokio, comienzas escribiendo Tokio-to. Mira, si tenemos tiempo, al final podemos mencionar un poco cómo poner una dirección en japonés, porque sirve de ejemplo de todas estas cosas que estamos diciendo, ¿no? De que si el ku, que si los shi, que si el ken, que si el no vamos sé a ver, qué, a ver ¿no? si nos da tiempo, porque nos estamos enrollando aquí, cosa mala. Yo tengo otra pregunta, Luis, ay, porque claro, vale, el to me ha quedado claro, ¿no? Ya lo tenemos. Ese del todo fuken ya lo tenemos, vale. Pero hemos dicho do. Ese do que tú me has dicho al inicio, has dicho una prefectura, territorio o región. Exacto. Y aquí todavía no lo hemos mencionado. Hemos mencionado los fu, que luego el Tokio Fu se convirtió justamente en el Tokio-to. Sabemos esas rurales que son Las el resto ken. de ken. Pero el do, pues mira, ¿qué pasa con el do? Solo hay una prefectura que es territorio y que es Hokkaido. Porque de hecho el nombre de Hokkaido... ¡Hokkaido! Claro, el nombre de Hokkaido se puede traducir como ruta del Mar del Norte, pero también como región o territorio del Mar del Norte. ¡Qué fuerte! Claro, porque los kanjis tendríamos el primero, sería el de norte, el segundo sería el de mar y el tercero sería el de camino, pero en este caso se usa el mismo kanji para este tipo de prefectura, ¿no? La prefectura, región o territorio, digamos. Efectivamente, es una división territorial que existía en Japón en tiempos pasados, heredada de China, como tantas otras cosas. De hecho, hasta la restauración Meiji, la isla de lo que hoy es Hokkaido recibía el nombre de Ezochi, ¿no? Y en 1869 se le dio el nombre de Hokkaido y poco a poco fue absorbiendo prefecturas que se habían creado en la isla a partir de 1800, efectivamente, ¿no? A partir de 1868. De todas formas, no fue hasta 1947 cuando la prefectura de Hokkaido
pasó a tener el mismo estatus que el resto de prefecturas. Bueno, es lógico, al final estamos repitiendo mucho 1947, pero es que de nuevo ese Japón de la posguerra es un momento clave también para la Japón de la posguerra y además con el gobierno aliado de Estados Unidos, básicamente, ¿no? Que quieres también organizar el país para reconstruirlo. Democratizar Japón para que no volviera en principio por esa senda un poco militarista. Y que todos los habitantes, no, independientemente de dónde vivan, tengan los mismos derechos de representación política y también pues todos los mismos pues facilidades con la administración, ¿no? Entonces claro, es lógico que todas estas cosas al final repitamos mucho en 1947 porque es ese gran momento de estructuración, ¿no? De estructurar al final la sociedad japonesa, ¿no? Pasa que es extraño porque es eso, es lo que te iba a decir, es una isla muy grande. Tiene que ser complicado gestionar toda esa isla, que es un islote importante, desde la ciudad de Sapporo, que es la capital. Por eso la isla inicialmente estaba organizada en 14 subprefecturas y en 2010 se volvió a reorganizar y se establecieron 9 oficinas subprefecturales generales y 5 oficinas subprefecturales. Ostras, no tenía ni idea de esto. Que si lo piensas, no sé si tiene mucho sentido, porque dices, si voy a establecer oficinas subprefecturales de diversos tipos para organizar mejor un poco toda la parte administrativa y burocrática de la gente de Hokkaido, pues a lo mejor tendría sentido hacer prefecturas dentro de Hokkaido. Sí. Entonces, no sé si viene de que Hokkaido, ¿no? Pues fue eso, uno de los últimos territorios en incorporarse a lo que es Japón, y entonces como que tenía menos importancia, o como Hokkaido está relativamente poco poblada, ¿no? Si te sales de lo que es Sapporo, Hakodate y quizás Asahikawa, pues que dices, es que no tiene sentido establecer... No hay tanto peso administrativo para tener al final una oficina prefectural. Claro, porque una oficina prefectural requeriría mucho más, ¿no? Entonces, con una oficina subprefectural que con 4 mataos, ¿no? ya nos vale, ahí pues ya damos servicio un poco a los 5 vecinos que hay en esta zona. Bueno, es que claro, el tema rural es importante. Yo estaba pensando algo que hemos hablado aquí muchas veces en el podcast, ¿no? Justamente esa particularidad del idioma japonés y lo difícil a veces de la traducción. Y es que hemos dicho que ese do, ¿no? Del todo fuken justamente es el final de la propia palabra Hokkaido. Para nosotros eso es el nombre al final de esa región y ese territorio, ¿no? Hokkaido. Claro. Ahí realmente ya se entiende que es la prefectura de Hokkaido. Claro. Pero claro, nosotros en español estamos repitiendo si decimos prefectura de Hokkaido, sí, estamos siendo redundantes. Estamos diciendo prefectura Hokkaido o algo así, ¿no? Es muy difícil de traducir, igual que cuando lo hemos hablado aquí un montón de los templos, ¿no? El Kiyomizu-dera, el templo Kiyomizu-dera, ya pues es que es el templo Kiyomizu, en todo caso, pero no, porque el nombre del templo es Kiyomizu-dera, entonces no puedes decir Kiyomizu. Es curioso esto, lo complicado también que es a veces de traducirlo y de ser exactos, ¿no? Como, bueno, al menos darle vueltas a la cabecita. Bueno, entonces con esto ya tenemos el todo. Sí, tenemos el todo. Entonces entiendo que hemos dicho antes que en el pasado Tokio era Tokyo-fu, que luego pasó a Tokyo-to, y teníamos Kyoto-fu y Osaka-fu, porque fu, qué grandes son. Entiendo que estas fu se siguen manteniendo. Exacto. Las antiguas prefecturas urbanas, Kyoto-fu y Osaka-fu, siguen siendo así, siguen teniendo ese mismo nombre, que es una división territorial que se centra en un núcleo urbano de cierta importancia. Y precisamente en el pasado, por su categoría como prefecturas urbanas, tenían leyes diferentes que las prefecturas rurales, porque precisamente por ese tamaño e importancia tenían necesidades que las prefecturas rurales no tenían. Pero, de nuevo, 1947, sí, la distinción dejó de existir, por lo que decíamos también, ¿no? Democratización, igualdad de todo, etc. Entonces, aunque Kioto y Osaka, como prefecturas, tienen exactamente los mismos órganos de gobierno, las mismas leyes que el resto de prefecturas, las Ken, da lo mismo, se mantiene el nombre por motivos históricos y sigue siendo Kyoto-fu,
y Osaka-fu, con lo cual en las direcciones postales, cuando tú escribes a alguien de Kioto, empezarías por Kyoto-fu o por Osaka-fu. Es curioso esto porque antes decíamos, ¿no? No entendemos muy bien la distinción entre lo de prefecturas urbanas, ¿no? O prefecturas rurales, esas antiguas prefecturas urbanas, el fu, o antiguas prefecturas rurales, el ken. Ahora lo entiendo un poco mejor, realmente se han quedado así por temas históricos, porque claro, no, básicamente yo estaba pensando en, no sé, la ciudad de Kobe, por ejemplo, ¿no? La prefectura en donde se encuentra la ciudad de Kobe sería Hyogo. Dices, hombre, pues Hyogo también se merecería ser un fu, ¿no? Porque es una prefectura urbana, pero claro, no es una prefectura antiguamente urbana. Exacto. ¿no? Me parece una tontería seguir manteniendo estos fus, también te lo digo. No tiene mucho sentido, creo que se tendrían que haber convertido en ken, pero supongo que entonces ese todo Fuken les quedaba un poco raro. Les quedaba un poco todo feo, Ken. sí. Todo Ken. Y todo Barbie, ¿dónde está? ¿No? Es un poco ahí. Muy bien, Laura, ahí te he visto bien. O sea, yo sabía que querías hacer esto para llegar al todo Ken. Y al final llegamos a las Ken, claro, que son las antiguas prefecturas rurales. Y precisamente es un poco lo que estamos diciendo ahora. Cuando se hace la restauración Meiji en aquellos primeros años, quizás tenía sentido establecer diferentes tipos de prefecturas para que la administración fuese más eficiente y poner los recursos donde realmente se necesitaban. Y claro, había que separar las prefecturas rurales de las urbanas porque eran ciudades muy diferentes, ¿no? Aquellas que se estaban empezando a industrializar a marchas forzadas, con puertos comerciales importantes, con muchísima población, no tenían nada que ver con los lugares un poquito más rurales. Pero de nuevo, pues eso, cuando llegó la ley de 1947, dejó de haber diferencias entre las antiguas prefecturas urbanas y las prefecturas rurales. Por eso, aunque hoy en día 43 prefecturas de Japón llevan el sufijo ken, solamente es un recuerdo del pasado. Sí, porque como tú has dicho, es eso, la gestión, las leyes, todo son exactamente iguales. Bueno, al menos son la mayoría, ¿no? Esas 43, y realmente es el sufijo que más vais a oír, ¿no? Realmente, eso es. Porque claro, por número es el que más. Quitamos Hokkaido, quitamos Tokio, Kioto y Osaka, el resto, todas las otras prefecturas, todas las otras regiones van a tener ese sufijo ken. Con lo cual, al final, la idea está del todo fuken, queda muy bien así, todo fuken, qué divertido, ¿no? Hemos aprendido esto, está muy guay toda la parte histórica, pero realmente a día de hoy poca diferencia hay. Si quieres, vale, entiendo que Tokio sea algo como especial y diferente porque ya es algo que se les ha ido de las manos. Son un poco diferentes. Hokkaido porque también, es muy porque grande, es una región, pero está una poco isla. poblado, con lo cual es una única prefectura con oficinas subprefecturales que no existen en ninguna otra parte. Pero luego y Tokio al contrario, porque es demasiado grande, ¿no? Y necesita esos barrios especiales que no existen en otros lados. Pero luego es eso, entre las fu y las ken no hay ningún tipo de diferencia, solo la parte histórica, ¿no? Demostrar que, oye, Kioto y Osaka ya desde el pasado estaban un poquito más urbanizadas que tú, ¿eh? Kobe, te estoy mirando a ti, por ejemplo, ¿no? No sé, lo veo por ahí. Pero bueno, claro, hemos hablado mucho, ¿no? Hasta ahora de la división territorial de Japón, pero no hemos mencionado cuáles son todas las prefecturas, porque hemos mencionado la de Tokio, Hokkaido, Kioto y Osaka, y ya está. Y además tampoco hemos dicho que normalmente se agrupan por regiones. Estas regiones no tienen entidad administrativa. Eso es importante. Sí, es importante. O sea, no hay, por ejemplo, muchas veces habréis oído hablar seguramente de Kansai, ¿no? Exacto. Kinki. Sí. Vale, es un nombre popular. De hecho, en el mapa de destinos que tenemos en japonismo, veis que tenemos distribuido un poco los contenidos por regiones, ¿no? Como primera distribución geográfica de contenidos. Los japoneses utilizan mucho estas mismas regiones. Absolutamente, ellos son los primeros, ¿eh? Son los primeros, pero no tienen entidad administrativa. No existe una oficina de la región de Kansai a la que tú puedas ir y resolver ciertos problemas. No. Si tú vives en Kioto y tienes algún problema, pues tendrás que ir, pues supongo que primero a tu ayuntamiento, y si no puedes, ¿no? Y más arriba, pues a la oficina prefectural de Kyoto-fu. Eso es. ¿Hablamos un poquito de las prefecturas? Y las regiones. Sí, claro, bueno, para agruparlas, ¿no? Justamente iremos de norte a sur, si te parece bien, típico, casi siempre lo hacemos así, y empezamos en el norte, tenemos la región, la isla de Hokkaido, que, ya hemos dicho, es en sí misma una prefectura, con lo cual es la prefectura de Hokkaido.
Exacto, en el caso de Hokkaido es fácil. Es muy fácil. Luego, si seguimos yendo más o menos de norte a sur, tendríamos la región de Tohoku, de la que hemos hablado muchas veces. Está justo al norte de Tokio. A nosotros nos encanta, aunque no es lo más visitado, pero bueno, está bien comunicado, al menos las ciudades principales. Y aquí tenemos 6 prefecturas. 6 prefecturas. Tendríamos Akita, Aomori, Fukushima, Iwate, Miyagi y Yamagata. Exacto. Y en japonismo tenéis post de todas ellas. Exacto. Porque tenemos varios artículos de distintos lugares situados en cada una de estas 6 prefecturas de la región de Tohoku. Exacto. En el caso de Akita, por ejemplo, y de Aomori, la ciudad principal se llama igual, Fukushima también. En Iwate tendríamos Sendai, en Miyagi tendríamos... No, en Iwate tendríamos Morioka. Morioka, en Miyagi, Sendai y en Yamagata también Yamagata. Y como digo, las 6 capitales están conectadas por tren bala o Shinkansen. Lo que pasa que 2 de ellas tienen el mini Shinkansen, que es este que es un poquito más estrechito, que va unido con otros trenes. Sí, que voy a hacer aquí un paréntesis. Me hace mucha gracia siempre que hablas del mini Shinkansen, porque yo ¿Lo llaman así? Ya lo sé, pero me imagino un trenecito de estos de parque de atracciones, ¿sabes? Un trenecito leré de estos de turísticos. Claro, me dices mini Shinkansen y no sé, me imagino un trenecito y claro, la primera vez que subimos a un mini Shinkansen de estos, pues tuve una desilusión porque dije, ¿pero qué pasa? No es tan mini, esto es un tren normal. Comparado con los otros es mini. Para mí no me lo parece, pero bueno. Sigamos, más regiones. Nos vamos a la zona alrededor, ¿no? Todo lo cercano a Tokio. Exacto, ya, es ¿no? la región de Kanto. ¿Qué quieres cantar, Luis? No, me pongo de canto. Aquí te pones de canto. Sí. ¿Para cantar? Claro. Venga, dale, canta. Pues aquí tenemos 7 prefecturas, entre las que son Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Kanagawa y la propia Tokio. Y la propia Tokio. Tenemos lugares aquí, pues como Nikko, por ejemplo, en la prefectura de Tochigi, o bueno, ciertos lugares, pues Yokohama, ¿no? Tendríamos ya en Kanagawa. Exactamente, o Kamakura, por Kamakura. ejemplo. Hay un montón de todo lo que es un poco los alrededores por la parte norte, pues algunos pueblos son Senengunma, bueno, Takasaki, o Takasaki, ¿no? por ejemplo, ¿no? Exacto, también. Que tienes también ese festival de los Daruma tan interesante. Sí. Así que hay mira, Nokogiri, por ejemplo, el monte Nokogiri estaría en Chiba, efectivamente. La propia ciudad de Chiba. Y luego ¿no? Saitama, por ejemplo, es una ciudad, prefectura, dormitorio, que es casi es una extensión de Tokio, porque está pegado y casi no hay distinción. O sea, de tú hecho, vas en el Shinkansen y no distingues dónde acaba Tokio y dónde empieza Saitama. De hecho, hay muchos trabajadores que viven en la prefectura de Saitama y trabajan en lo que llamamos nosotros la ciudad de Tokio. Bueno, de hecho, por ejemplo, claro, yo esto siempre lo recordaré, el primer campeonato del mundo de baloncesto que ganó España lo ganó en el Saitama Super Arena, que se hacía en Japón, y era como, estamos en Tokio y tal, y realmente no. Ese pabellón deportivo está en Saitama, no en Tokio. Bueno, avanzamos y nos vamos a la región un poco central de Japón, ¿no? Todo lo que no sería lo cercano alrededores de Tokio, ni siquiera toda esa parte norte que hemos visto de Tohoku, esa parte un poco central de la isla principal, que es lo que llamamos Chubu. Y básicamente Chubu significa eso, significa parte central. Totalmente. Aquí tenemos Niigata como prefectura, Niigata-ken, ¿no? Que tiene la ciudad de Niigata. Tenemos Toyama, también con la ciudad de Toyama. Tenemos Ishikawa. Con Kanazawa. Tenemos Fukui. También con Fukui, ¿no? Exacto. Está Yamanashi, que aquí Yamanashi es donde se construyó el primer, digamos, fragmento de la vía del Maglev, el Shinkansen de levitación magnética. También toda la zona a los pies del Monte Fuji, ¿no? El Monte Fuji lo tenemos desde varias prefecturas, pero Yamanashi es una Tenemos de ellas. la prefectura de Nagano. Nagano, sí. La de Gifu. Gifu. ¿No? Aquí hay sitios tan maravillosos, pues como Takayama, como Shirakawa-go, Geronsen, como, bueno, hasta no sé. Magome, abajo. Exacto. Tsumago ya estaría en Nagano realmente. Es decir, el camino que haces de Magome a Tsumago vas por 2 prefecturas, exacto. Luego tendríamos Shizuoka, donde hay un montón de plantaciones de té, campos por ejemplo. Campos de té verdes. ¿No tienes Atami por aquí? Atami y Shizuoka diría que sí. Y si no, el sitio de las gyozas es Shizuoka. Hamamatsu, efectivamente. Es Shizuoka. Y luego tienes Aichi. Aichi, que es Nagoya.
Nagoya y alrededores. Entonces veis que es una prefectura muy, muy grande. De hecho, una región, perdón. De hecho, es tan grande que a veces incluso en Japón se hace una segunda división, ¿no? Porque a veces se habla de la región Hokuriku, ¿no? Que la región Hokuriku pues incluye lo que hay hacia la zona del mar del Japón, ¿no? Tendríamos Ishikawa, Toyama, Nagano y Niigata. A veces se incluye también, exacto. Sí, normalmente Niigata, Toyama, Ishikawa seguro. Y Nagano a veces también, ¿no? Entonces, casi siempre. Hokuriku realmente no es una región al mismo nivel de las demás, sino que sería una subregión dentro de Chu. Pero como hemos dicho, al final esto es una decisión, digamos, cada uno decide cómo organiza todas esas prefecturas en regiones, ¿no? Totalmente. Esta es una, al final, es que Chubu es muy grande. Es muy, muy Entonces grande. Es lógico que haya a veces versiones, ¿no? Y hay gente que diga, oye, pues vamos a dividirla en varias subregiones porque hay demasiadas prefecturas. Luego nos vamos a la región ya de Kansai, que yo creo que o Kinki, a veces también llamada Kinki, que yo creo que es bastante más conocida. Como los Kinky Kids. Los Kinky Kids, claro, porque eran de Kansai. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. He tenido que contar. Sí, pues también son unas cuantas. Son unas cuantas, sí. Mira, Además me da la sensación de que también. es más pequeñito, ¿no? Pero bueno, empezaríamos por Osaka, ¿no? Osaka, luego Kioto también está ahí. Tendríamos Nara también. Muy aquí, bien, todas estas muy conocidas. Todas muy conocidas. Luego Hyogo, que es donde está Kobe. Que la he mencionado yo antes porque decía, pobre Hyogo, ¿por qué no es Hyogo-fu? Y es Hyogo-ken. Luego lo he entendido, que es porque, claro, es el tema de histórico. Exacto. ¿No? Luego tienes Wakayama. Wakayama con la ciudad de Wakayama. Es donde tienes la ciudad de Wakayama, exacto, la excursión del Tamaden, toda la parte de... Lo diré, de Kumano Kodo. Exacto, etcétera. Parte de Kumano Kodo, sí señor. ¿Eh? Luego tenemos Shiga, que está justo al lado de Kioto, donde está el lago Biwa. ¿no? Exactamente. Hikone sería Shiga, ¿verdad? Sí. Y luego tenemos Mie, que sería donde está el gran santuario de Ise. El gran santuario de Ise y también las rocas casadas que se llaman Meoto Iwa. Entonces estas están en Mie, ¿no? O sea, toda esa parte también central, pero un poquito más hacia el sur. Y con esa peninsulilla, ¿no? La península está donde está Kumano Kodo, la península de Ki. Todo eso es Kansai. Eso es. Luego seguimos avanzando y tenemos la región de Chugoku. A mí es un nombre que me hace mucha gracia. A ti y a todo el mundo, porque realmente es... País del centro. Que sería China. Es que claro, es que China en japonés es Chugoku. Y en cambio tienes China en tu propio territorio. A mí ¿no? es una de las cosas que más me rayaron cuando vi el nombre de la región y digo, ¿pero China en japonés no es Chugoku? Es todo lo que queda desde Kansai hacia el final de la isla principal, ¿no? Toda esa parte sería Chugoku. Exacto. Y ahí tenemos 5 prefecturas. Tenemos Totori, por ejemplo, conocida por la propia ciudad de Totori con sus dunas de arena. Las dunas de arena. Luego tenemos Shimane. En Shimane tienes Matsue. Matsue, por ejemplo. O tienes también el santuario de Izumo, que es otro de los grandes santuarios, uno de los más sagrados también del país. Esto serían 2 prefecturas que están tocando a la costa del mar del Japón. Y luego tendríamos Yamaguchi, que también estaría por un lado costa del mar del Japón y por otro lado ya costa del Pacífico. Si os imagináis el mapa de Japón y pensáis en la isla principal, ¿no? La punta de la isla principal es esta región, ¿no? Entonces eso, tenemos 2 prefecturas que dan hacia el mar del Japón y 2 prefecturas que dan hacia el mar interior de Seto y la quinta, digamos, que es la punta que tiene costa con las 2. Que sería Yamaguchi. Yamaguchi, efectivamente. Y las 2 que dan al mar interior de Seto son Okayama, con la propia ciudad de Okayama, ¿no? Con su castillo y uno de los 3 jardines más bonitos de todo Japón. Y Hiroshima. Conocida, pues evidentemente por la ciudad de Hiroshima, pero también pues Miyajima, está en esta prefectura. Onomichi, eso estaba pensando. Estaba pensando Iwakuni, pero no, Iwakuni está en Yamaguchi, ¿verdad? Ya, exactamente. Iwakuni es Yamaguchi, efectivamente, ¿no? Entonces es una prefectura interesante que normalmente, como el Shinkansen atraviesa las prefecturas de Okayama, Hiroshima y Yamaguchi, pues la parte del mar del Japón queda un poquito menos, menos turística. Exacto. Sí. Luego ya salimos de esa isla principal y nos vamos a la isla de Shikoku. Y ahí tenemos 4 Sí, que aquí la isla es la región. La isla es la región, sí. Bueno, porque es fácil, ¿no? Es fácil, toda la isla, pum, región. Tenemos la prefectura de Tokushima. Con la ciudad del mismo nombre. Aquí tenéis uno de los
grandes festivales de verano en Japón, el Agua Odori, que a nosotros nos encanta. Luego tenemos la prefectura de Kagawa, donde la capital es Takamatsu. Aquí es famosa por sus udon. Ay, te lo iba a decir. Estábamos pensando lo mismo. Qué fuerte. Que nos gusta comer. Digo, los fideos udon. Luego tenemos la prefectura de Ehime. Aquí tenéis... Matsuyama, tenéis Imabari, Dogo Onsen. A mí esta prefectura me gusta mucho. Hay mucha cosa interesante en Ehime. Sí. Y luego tenemos la prefectura de Kochi. A la que se puede llegar en tren, en autobús, en avión, además de en coche. No me lo esperaba. No sé por qué no me lo esperaba y me ha hecho gracia. Pero sí es el típico. Ya lo sé, pero me ha hecho gracia igual. Luego tenemos otra isla-región, que sería la isla de Kyushu, región de Kyushu. Y está dividida en unas cuantas prefecturas. Sí, porque es más grande de lo que parece también. Y también, además, es montañosa. Entonces, hay algunas líneas de el propio Kyushu Shinkansen, ¿no? Que atraviesa de norte a sur y luego la extensión hacia Nagasaki y varias líneas más de tren, pero luego no es tan fácil moverse por Kyushu. No, en algunas zonas hace falta o es recomendable coche de alquiler. Totalmente. Nosotros hay una prefectura en concreto que no hemos explorado porque en transporte público nos era bastante complicado y en ese momento no nos encajaba alquilar un coche, cambiamos de itinerario y en el momento en que decidamos explorarla creo que vamos a tener que alquilar un coche sí o sí porque es bastante difícil. Tienes que dedicarle mucho tiempo, sino y perder mucho tiempo en transporte público. Pero bueno, las prefecturas aquí tendríamos Fukuoka. Con la ciudad de Fukuoka. Exacto, y donde está la estación de Hakata, el final de la línea de Shinkansen, Sanyo o Kyushu. Esta es la que está más pegadita a la isla principal de Japón. Luego, muy al ladito de Fukuoka tendríamos Saga. Exacto, conocida por su cerámica. Cerámica muy famosa. Luego bajamos, tendríamos Nagasaki. Evidentemente conocida por la ciudad de Nagasaki y por las hamburguesas que se nos quedaron pendientes. Las de Sasebo, exacto, ¿no? Las hamburguesas de Sasebo, Luis. Tenemos pendiente volver a Nagasaki. Seguramente no serán gran cosa, pero bueno, son un clásico, entonces hay que probarlas. Lo que pasa es que nos quedamos ahí, bueno, nos faltó tiempo. Luego, yendo hacia el centro de la isla, tendríamos la prefectura de Kumamoto, con la ciudad del mismo nombre, donde está... con Kumamon. Exacto, el osito Kumamon y el famoso castillo de Kumamoto, que bueno, sufrió muchos daños en el terremoto reciente de hace unos añitos, pero está en reconstrucción. Si seguimos hacia la costa, la contraria, tendríamos Oita, que es el paraíso de las aguas termales. Totalmente. Es la prefectura, la región de Japón que tiene más fuentes de aguas termales de todo el país, ¿no? Aquí Beppu. tienes, por ejemplo, Beppu, tienes Yufuin, un montón de sitios. Tengo muchas ganas de volver ahí, Luis. Para disfrutar de los... Yo también, a mí Ahorita me apetece tengo mucho. muchas ganas de volver y luego quiero bajar a Miyazaki. Que es la que nos queda por explorar, que tiene algunas formaciones rocosas súper bonitas, tiene unas gargantas también que se pueden explorar con barca preciosas. Exacto. Tiene, además, es una de las 3 capitales japonesas de las gyozas. Es verdad. Y si vas desde Fukuoka, ¿no? En tren, por ejemplo, hasta Beppu, y luego puedes continuar hasta Miyazaki, con lo cual es un viaje que es largo, pero bueno, si lo intentas hacer así y evitas o descartas por el resto de Kyushu, pues bueno, a lo mejor no necesitas el coche, Laura. Yo ya te dije, Luis, que yo veo un posible viaje Corea-Kyushu. Sí, es muy factible. Esto lo estoy viendo como una opción para justamente dedicarnos a Miyazaki y luego volver a la última prefectura que nos queda de esta región de Kyushu, que sería Kagoshima. Kagoshima. Tengo ganas de volver también, porque la exploramos hace ya mucho tiempo. Años, sí. Está al sur de la prefectura de la isla de Kyushu. Tenéis la ciudad del mismo nombre, pero también el volcán Sakurajima, que queda conectado, ¿no? Es un istmo, ¿no? Más que una isla volcánica, ya ha quedado conectada a... Bueno, de una erupción que tuvo a principios del siglo XX, efectivamente. ¿No? Y lo curioso es que hay ciertas partes que son patrimonio de la humanidad, ciertos islotes al sur de la isla de Kyushu, como Yakushima, que en el pasado eran parte de las islas de Ryukyu. Exacto. Aquí hay confusión. Muchas veces la gente ve en el mapa toda esa hilera de islas que salen de Kyushu, ¿no? Hasta hacia llegar abajo. a Okinawa. Exacto. Y piensas que todo es Okinawa. Exacto. Una vez que sales de Kyushu, ¿no? Que es una isla, pues dices, vale, ya está. Todo lo demás es Okinawa. Y no. En el pasado, todas esas islas eran parte de las Ryukyu. Exacto. Pero desde que Okinawa se integró de forma, ¿no? Pues normal
con el gobierno central en la restauración Meiji se distribuyó pues de una manera diferente. Entonces, básicamente hasta la isla principal de Okinawa. ¿Es Okinawa? No, de la isla principal de Okinawa hacia el norte sería todo Kagoshima. Exacto. Todavía. Y a partir de la isla principal de Okinawa hacia abajo... Claro, es lo que yo estaba diciendo. Hacia abajo es Okinawa. Entonces eso, en las antiguas islas Ryukyu ahora mismo están divididas en dos prefecturas. Y la prefectura de Kagoshima abarca más que lo que encontramos en la isla de Kyushu. Eso es. ¿Vale? Eso es, hay que pensar en esos islotes y en esas islas que hay justo al sur de la ciudad de Kagoshima. Exacto, de hecho, Amami Island, ¿no? La isla de Amami, que es donde estuvo, por ejemplo, exiliado durante un tiempo Saigo Takamori, ¿no? Este famoso samurái, ¿no? De la rebelión de Satsuma y todo aquello, en su día era de las islas Ryukyu, pero realmente la isla de Amami ahora mismo es prefectura de Kagoshima. Y bueno, ya hemos dicho la última prefectura que nos quedaba, estábamos aquí hablando de Okinawa, que es justamente todas esas islas de Okinawa, de la región de Okinawa, forman la prefectura de Okinawa, que me hace mucha gracia porque a Hokkaido la llamas Hokkaido porque es todo un territorio región, vale que es solo como un islote más grande y tal, y Okinawa son varias islas, pero ¿por qué Okinawa no es Okinawa-do? Exacto, tendría que ser Okinawa-do, porque tienes la isla principal que tiene mucho más que hacer de lo que parece, a pesar de ser una isla relativamente de un tamaño chiquitito, aparte de playas también, tiene mucha historia, muy interesante, pero luego tienes Ishigaki, por ejemplo, tienes Iriomote, tienes Miyakojima, tienes... Sí, yo creo que esos son los 3 puntos, sí. ¿no? Por un lado, todo lo que está alrededor de la isla principal de Okinawa, todo lo que está alrededor de Miyakojima y luego ya muy al sur todo lo que está alrededor de Ishigaki, ¿no? Exacto. Y luego, pues bueno, puntos. Algunos hotelazos ahí brutales, ¿no? Qué como ganas de volver a Okinawa. El que estuvimos nosotros, el Hoshinoya Taketomi Island. Oh. Oye, Luis, hemos terminado de hablar de prefecturas. ¿Nos da tiempo a hablar, aunque sea brevemente, de direcciones o se nos está alargando mucho la cosa? Bueno, yo creo que se puede mencionar un poco ahora, porque si no habría que hacer otro episodio de direcciones y creo que ya para esto es un poco too much. Evidentemente, si no habláis japonés, pues a lo mejor decís, a mí esto no me hace falta porque yo escribo al final la dirección en inglés y lo vamos a poner normalmente en el orden habitual, sí, ¿no? Tú cuando escribes en inglés, en español, ¿no? En general, en casi cualquier idioma, las direcciones las escribes empezando de lo más pequeño a lo más grande. Empiezas por la calle, incluyendo, ¿no? El piso y demás. Luego vas a la provincia. La ciudad, luego la provincia y luego, en todo caso, el país, ¿no? Es lo que solemos hacer. Pero creo que es interesante hacer un poco visualmente iba a decir, aunque bueno, estamos aquí en el podcast, pero para que veáis un poco el orden. Y es que en japonés es justamente al contrario. Empezamos de lo más grande a lo más chiquitito, ¿no? Además, se empieza siempre por el código postal. Lo primerísimo que se pone es el código postal, lo cual me parece muy inteligente porque es uno de los números más importantes. Porque con el código postal es muy fácil ya saber qué zona es, qué lugar es, ¿no? El código postal en japonés son 7 dígitos, normalmente 3, un guión y luego otros 4. Y está marcado siempre con una especie... Es una T mayúscula que tiene una rayita encima, ¿no? Paralela a la rayita de la propia T, ¿no? Sí, que es la misma marca que vais a ver en las oficinas de correos. O sea, el servicio postal japonés, para identificar las oficinas, tiene este símbolo con la T, con la segunda raya horizontal por encima. Entonces empezamos con el código postal, hasta aquí dices, bueno, vale, fácil, y luego lo primero que vamos a poner es la prefectura, ¿vale? Ahí, evidentemente, vamos a tener que poner, por ejemplo, Kanagawa-ken o Gunma-ken, ¿no? Que son pero también podríamos poner Hokkaido. Podríamos poner Tokio-to o Kyoto-fu, Osaka-fu. Exacto, ¿no? Esto es lo que os hemos dicho antes. Después de la prefectura iría la ciudad. La ciudad. Aquí se empieza a complicar la historia porque hay varias maneras de mencionar o varios sufijos para ciudad, ¿vale? Entonces, si es una ciudad relativamente grande, más de 50.000 habitantes, será shi. Entonces, por ejemplo, Nara-shi, ¿vale? Nara-ken, Nara-shi. Nara-ken, Nara-shi. Prefectura de Nara, ciudad de Nara, ¿no? Luego, si tiene menos de 50.000 habitantes, normalmente será Gun, ¿vale?
Por ejemplo, hasta podría ser Gunma-gun, la ciudad de Gunma, ciudad de menos de 50.000 habitantes. Nosotros no tenemos tanto nombre, ¿no? Luego, cuando es un poquito más pequeña, no vamos a entrar en detalles, que sería Machi, a veces se le llama Cho. Y cuando también, es todavía más pequeño tenemos el Mura. O Son, que sería como la villa, ¿no? Que es un poco Machi lo sería que el pueblo. ¿no? Echad un poco hacia atrás en este episodio cuando hemos hablado de la prefectura metropolitana de Tokio, que estaba compuesta de 23 distritos especiales, barrios especiales, pero también de ciudades, también de Machi. O también de Mura, ¿no? Sí, entonces para mí Machi sería pueblo, ¿no? Y Mura es más pequeño todavía, villa. Sería villa. Lo que pasa que en ciudades como Tokio hemos dicho que existe la municipalidad, ¿no? Que sería una posible traducción, que es el Ku, ¿no? Sería Minato-ku, Shibuya-ku. Entonces tendrías que poner Tokio-to, Shibuya-ku para decir, vale, estamos en la prefectura metropolitana de Tokio, ahora estamos en la municipalidad de Shibuya y ahora vamos a seguir, ¿no? Llegando al punto al que queremos enviar este... Sí, porque de momento solo nos hemos ido a la ciudad. Al pobre cartero todavía le queda mucho aquí para todavía saber, le queda. ¿no? Luego vendría lo que podríamos traducir como distrito, ¿vale? Es que es difícil, la traducción. Es complicado. Que sería en japonés chome. Normalmente estos distritos van siempre predecidos por un... Precedidos. Perdón, ¿qué he dicho? Predecidos. Vale. Te voy a predecir el distrito. Tú vives en... Precedidos por un número, ¿no? Con lo cual, Ichome, 1, Nichome, ¿no? El distrito número 2, Sanchome, el distrito número 3. Bueno, por ejemplo, el distrito, digamos, gay de Shinjuku... Es Nichome. Shinjuku Nichome. Nichome. Ese Nichome indica que es el distrito número 2 dentro de la municipalidad de Shinjuku, que está dentro de la prefectura metropolitana de Tokio. Eso es. Y luego todavía bajamos un poquito más. Es que distrito estaba pensando, no me gusta mucho como traducción. Porque a veces se utiliza distrito para también el barrio especial. Lo podríamos decir como zona, no sé, ¿no? Una zona concreta, ¿no? Dentro de la división que hacemos de la ciudad. Y esa zona, ¿no? Ese chome está dividido ya serían lo que manzanas o cuadras, ¿no? Más sería o menos. El banchi. Banchi es eso, es una manzana, una cuadra. Un bloque de varios edificios, vamos. Eso es, ¿no? Normalmente también estos banchi van a tener un número delante. Por ejemplo, Nibanchi sería, pues eso, la manzana o la cuadra número 2, ¿no? Y luego por debajo tendríamos el go, que significa número y que hace referencia al apartamento dentro del edificio, ¿no? Entonces, pues tendrías un número y luego el go. Pero normalmente los números de chome, de banchi y de go solo se escriben en número, en las direcciones. O sea, tú pones, por ejemplo, Tokio-to, pones luego pues Shibuya-ku, y luego ya pues pones 1, 9, 12, ¿no? Entonces ese 1 indica que es el Ichome, el 9 sería 1, el Banchi 9 y el 12 sería el número 12. Exactamente, ¿vale? Con lo cual ya solo con esto, si echáis un vistazo a alguna dirección, yo qué sé, pues en Google o en Google Maps, miráis las direcciones en japonés, si habláis un poquito de japonés o al menos si nos familiarizáis un poco, pues podéis ver, ¿no? Justamente el código postal, luego veréis la prefectura, luego veréis la ciudad, que ya sabéis que podemos tener muchos nombres diferentes, ese Q para Tokio, o Shi, Mura, un montón de cosas. Luego ya iría el Chome, iría el Banchi, iría el Go, y a veces se pone hasta el nombre del bloque de pisos, que en Japón es muy típico, que yo tenía me acuerdo, Lions Mansion, se llamaba mi primer bloque de apartamentos. Esto es muy británico, porque si te acuerdas, cuando vivíamos en Londres, sí. Realmente lo primero que escribías era el nombre del edificio. Sí, es verdad, porque ya sí, claro, en muchos casos los propios carteros es que ya lo conocen, leen solo el nombre del edificio y ya saben dónde está, ¿no? Totalmente. No hace falta nada más. Y bueno, lo curioso de todas maneras de esto es que en la web tenemos explicado todo esto del Todo Fuken,
Pero el tema de las direcciones no lo tenemos... Lo podemos añadir, si Lo quieres. podemos añadir porque yo creo que es interesante, aunque pueda ser un poco lioso, pero así también veis los kanji de estas subdivisiones que hemos mencionado. Sí, porque ¿no? especialmente el chome es importante. El chome lo vais a ver también en muchos letreros, en muchos carteles cuando caminéis por las ciudades. Y claro, podéis decir, ¿qué narices estoy viendo? ¿No? ¿A qué se refiere? Chome. Cuando lo ves, incluso sin saber japonés, es fácilmente distinguible y entonces ya te estás dando cuenta de que, vale, estás en una de las distribuciones, de las divisiones de esa municipalidad o de esa ciudad en la que estás. Bueno, Luis, ve pensando qué prefectura quieres visitar en el próximo viaje a Japón. Nos quedan 2 prefecturas por explorar, esto no lo hemos dicho. Sí. Fukui y sí que Miyazaki. Hemos mencionado Miyazaki. Son 2 prefecturas por las que... Bueno, Miyazaki no hemos ni pasado. Por Miyazaki no hemos pasado. Fukui sí que hemos pasado, sí, pero no la hemos explorado. Pero nos quedan las 2 y a mí me gustaría al menos que en los próximos viajes explorarlas las 2. Por un lado, porque Fukui permite conectar con el Hokuriku Shinkansen. Encima, en breve se va a extender hasta Tsuruga, ¿no? Va a llegar a Kaga Onsen y demás. Es decir, más fácil imposible. La propia Fukui, la capital de la prefectura, va a tener estación de Shinkansen creo que el año que viene, en 2024. Más fácil imposible. Y luego continúas también, aunque sea sin Shinkansen, porque eso tardará mucho más en estar. Continúas con el Limited Express, el Thunderbird, por ejemplo, hasta Kioto, hasta Osaka. En ese sentido es fácil. Y Miyazaki, pues porque desde Hakata, Fukuoka, ¿no? Hasta la zona de Oita, Beppu y demás, luego continúas por esa costa, la costa, digamos, oriental de Kyushu y acabas en Kagoshima, ¿no? Entonces te haces un norte-sur por el lado oriental y yo creo que es muy interesante. A mí me gustaría hacerlas las 2. Aparte de que la de Kyushu... tiene que ser en 2 No, tiene que ser en 2 viajes diferentes, claro, porque encima la segunda, la de Kyushu, nos sirve perfectamente para explorar también Corea, porque Kyushu es la isla no más cercana a Corea. Eso lo veo. Así que bueno, Luis, ya puedes ir planificando. Tú dime cuándo nos vamos y yo te hago el plan. Mátane.